Sigo, sigo esperando que manden el certificado. Bueno, Jonathan, ese es el nuevo mail, es lo que nos mandaron. Bueno, vamos a empezar entonces, ya estamos casi todos. Vamos a empezar entonces, vamos a empezar a las 9 todos los días, porque se tiene que desconectar temprano, 11, 11:30, me pidió que empecemos a las 9, ¿sí? De acá en más. ¿Vas a grabar, Luis? Bueno, vamos a esperar que Luis largue la grabación. Listo, ya coloqué grabar. Bueno, dale. Bueno, esperen que voy a poner esto en pantalla completa. Bueno, lo que tenemos acá al principio es simplemente la lista de los contenidos que tenemos que ver en la clase de de aminas. Este contenido que es colorantes, grupos cromóforos y auxócromos lo vamos a ver. Corresponde básicamente a la absorción ultravioleta de este tipo de compuestos, así que lo vamos a ver en ultravioleta. ¿Sí? El próximo tema, que no sé si es ultravioleto masas, ya vamos a ver. Básicamente, las aminas, ustedes ya algunas veces trabajamos con aminas, lo conocen como grupo funcional, saben que pueden ser que pueden tener sustituyentes o no sobre los átomos de nitrógeno, pero básicamente es un nitrógeno unido a cadenas carbonadas de distinta naturaleza, ¿sí? Las aminas, el nitrógeno básicamente está presente en muchísimas sustancias, tanto de interés biológico como industrial, tanto en sustancias naturales como en sustancias sintéticas que tienen que ver con los medicamentos, por ejemplo, ¿sí? Dentro de las sustancias naturales está muy distribuido en lo que son los aminoácidos y por lo tanto en las proteínas, en todo lo que son proteínas, todo lo que son enzimas, vitaminas. Acá tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, la cocaína, ¿sí? Fíjense, tiene una amina terciaria en un puente con un compuesto bicíclico. Este tipo de compuestos lo vamos a estudiar cuando estudiemos terpenos, ¿sí? El nitrógeno también puede estar en un ciclo, ¿sí? En lugar de ser un carbociclo como esto, donde todos los átomos del anillo son carbonos, uno de esos átomos, o más de uno, pueden estar reemplazados por nitrógenos, oxígenos. Los más comunes son los nitrógenos, estos de los ciclos, son los compuestos que vamos a estudiar justamente después de aminas. Esto es un heterociclo nitrogenado, la piridina, y este es otro heterociclo nitrogenado. Fíjense que son de características distintas, pero bueno, conforman la nicotina. Hay distintos, fíjense, tipos de aminas, por ejemplo, la morfina, ¿sí? Es un compuesto que tiene 5 ciclos básicamente y el nitrógeno tiene 3 sustituyentes. Aminoácidos como el triptofano, hormonas como la epinefrina, la dopamina, ¿sí? Y también se utiliza, bueno, la histamina, también conocida, las vitaminas, acá tenemos vitaminas. También existen compuestos nitrogenados en una gran cantidad esperen que me pasa, una gran cantidad de medicamentos sintéticos. Cuando hablamos de aminas, podemos considerar a las aminas como los compuestos nitrogenados derivados del amonía, donde el nitrógeno tiene 4 sustituyentes, un par electrónico y 3 nitrógenos. 3 hidrógenos en este caso. Estos hidrógenos pueden ser reemplazados por grupos alquilos o por grupos salilos. Si vemos la estructura del amoníaco, igual carbono, lo ubicamos al centro del radionuclear,
donde cada uno de los sustituyentes están orientados justamente a los vértices de tetraedro. Por ejemplo, la trimetilamina, ¿sí? El par electrónico desapareado del nitrógeno, en realidad actúa como si fuera un sustituyente más, que se encuentra acá en el orbital sp3, el nitrógeno está hibridizado sp3, con los tres sustituyentes constituyendo la geometría, ¿sí? El átomo, prácticamente lo que veíamos, el tetraedro regular, átomo de carbono. Presentan entonces estructura piramidal y hibridaciones como la del carbono, sp3, ¿sí? Vamos a ver la nomenclatura. Ustedes ya estuvieron viendo, estuvimos trabajando en algunos casos con distintos tipos de aminas. Vimos que la amina puede ser primaria, puede tener un solo sustituyente, pueden tener dos sustituyentes, tres sustituyentes, ¿sí? A tres, digamos, primaria, secundaria, terciaria. Vamos a ver qué pasa con los nombres. Se nombra primero los grupos alquilos unidos al nitrógeno, seguido de la palabra amina. Por ejemplo, esto, tenemos metil, metil, y acá tenemos ciclohexil, ¿sí? Se puede usar el prefijo diótrico para indicar dos o tres grupos iguales. Entonces, por ejemplo, esta es la dimetil por un lado y un ciclohexil por el otro. Y ahora nombro según orden alfabético. Ciclohexilo va antes que milo, por lo tanto, ciclohexil, dimetil, amina. Esta es la etilamina. Esta es la benzilamina, ¿sí? Recuerden, el grupo benzilo es el que tiene el metileno acá, unido al anillo. Y acá tenemos dietil, metil. Acá sí, el etilo, por orden alfabético, va antes que el metilo, entonces es dietilmetilamina. Las aminas con estructura más complicada se pueden nombrar utilizando el grupo amino como sustituyente, como un amino. Se nombra como cualquier otro sustituyente, como yo digo 2-hidroxi o 2-cloro, puede decir 2-amino, 3-aminos, ¿sí? Con un localizador que indique, por supuesto, dónde está en la cadena. Por ejemplo, este es un ciclo penteno, ¿sí? Es un ciclo penteno donde obviamente si yo nombro este ciclo penteno, la prioridad, el grupo funcional es el alqueno, ¿sí? Si este es el grupo funcional, esto tiene que ser el carbono 1 y este tiene que ser el 2, o este el 1 o el 2. Voy a poner para el lado de esta la mina, ¿no? 2, 3, amino, ciclo penteno. Hubiera sido más difícil nombrarlo como un derivado de la amina, ¿sí? Entonces, el amino, en este caso lo nombramos como sustituyente. Por ejemplo, también podemos nombrar como un ácido alfa, beta, gamma, amino, butírico, ¿sí? O 1, 2, 3, 4 amino butírico, también puede ser. Si nosotros consideramos ácido, sí, recuerden, acá sí no hay problema, porque el ácido, lo mismo acá, el ácido tiene prioridad sobre la amina para que el puesto tenga el nombre de ácido. Recuerden, cuando vimos en nomenclatura, yo les di un cuadrito donde veíamos qué grupo funcional tiene prioridad para ser nombrado. Para ser nombrado quiere decir no que lo nombre antes o después en el nombre, sino que el compuesto lleve ese nombre, que esto sea un ácido y no una amina, ¿sí? Entonces, el ácido tiene prioridad, por lo tanto esto va a ser un ácido carboxílico, y el amino lo vamos a nombrar como sustituyente. Es el ácido 4-amino o paramino benzoico. Y acá, por ejemplo, es un ciclohexano que tiene un oxidrilo y una amina. El alcohol y la amina y el amino tienen prácticamente la misma prioridad. Esto podría ser una ciclohexilamina 3-hidroxi o un ciclohexanol 3-amino, ¿sí? En este caso, fíjense, están los dos en posición cis,
Así que está nombrado como derivado del alcohol. 3-amino, este es el carbono 1, este es el 2, este es el 3, 3-amino ciclohexanol. ¿Por qué se me fue esto? Esperen, voy a volver. Ahí está. Otra forma de nombrarlas es elegir la principal que contenga el número de átomos de carbono y se lo nombra sustituyendo la terminación del alcano por la de la amina. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, esto es un butano o una butilamina. 1, porque si el amino está en carbono 2, es una 2-butil. Estamos en presencia de un isómero de esqueleto. La posición del grupo amino y de los sustituyentes o cadenas laterales se indica mediante los correspondientes localizadores. ¿Sí? ¿Qué es esto? 1, 2, 3 o el que utilice. Se emplea el prefijo N para cada cadena alifática que se encuentre unida al nitrógeno. Entonces, cuando el nitrógeno tiene una sola sustitución, no tenemos que usar N, porque si no yo digo 1-butilamina, ya se entiende, amino está unido a carboxilo. Fíjense esta, también es una butilamina o butanamida, amina o butanamina. El tema es que acá el amino ahora está unido al carbono 2, o sea que es una 2-butanamida. En este caso, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, también es una butanamida, pero tiene un metilo en 3. Y acá también tenemos que indicar que el amino está en 1, porque si estuviera acá, hay otros lugares donde puede estar. O sea, de hecho lo tenemos que indicar. Cuando la amina es secundaria y tiene dos grupos unidos, obviamente el nombre base del compuesto va a ser el que tenga la cadena más larga. Esta es una 2-butanamina, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Pero aparte, el nitrógeno tiene sobre el nitrógeno otro grupo metilo. Y eso lo nombramos con N mayúscula. ¿Se acuerdan que utilizábamos la N minúscula de normal para indicar las cadenas, las cadenas que no estaban ramificadas? Bueno, esto es N mayúscula de nitrógeno. N-metil-butanamina. Las aminas secundarias o terciarias se nombran tomando los sustituyentes más grandes como cadena principal. Esto que les decía ya, la cadena principal acá es la más grande. Todos los demás se nombran utilizando la sustitución N. Indico el nitrógeno. Cuando tengo dos sustituciones, vuelvo a repetir el N mayúscula, indicando, se dice solamente dimetil, N-dimetil, no, se dice N, indicando que las dos sustituciones están sobre el nitrógeno. Por ejemplo, esta también vuelve a ser una butanonamina o butanamina o butilamina, también la van a encontrar como butilamina, pero fíjense, sobre el nitrógeno tenemos dos sustituyentes metilos. Entonces yo no puedo decir dimetilbutilamina, ¿sí? Porque si no estaría indicando que los metilos están en la cadena. Tengo que indicar que los metilos están sobre el nitrógeno. Entonces indico NN porque son dos. N, N. Los dos letras se separan con coma. Después guión para separar el nombre. Dimetil, butano, butil, 1-amina. Fíjense, acá tenemos una dimetil ciclopentanamina. También NN-dimetil. ¿Sí? Indicando dos veces el nitrógeno. Bueno, entonces, las vamos a clasificar según justamente esta característica, ¿no? La característica de la cantidad de grupos sustituyentes o de grupos, sí, sustituyentes que tengan sobre el átomo de nitrógeno. Las aminas primarias tienen un solo núcleo, un solo sustituyente, o sea, todas tienen NH2, 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 NH2. La amina de un carbono es la metilamina o metanamina. Se puede nombrar de las dos formas. Metanamida viene directamente del alcano que corresponde, cambiando
por amina directamente de la terminación, pero también la podemos nombrar como metil, como el metilo sustituyente del nitrógeno, entonces metilamina. Entonces esta, por ejemplo, eh, el sustituyente es el sustituyente isopropilo. El isopropilo podemos nombrar como tal y sería isopropilamina, ¿sí? Isopropilamina. Pero bueno, si lo queremos nombrar por UPAC, va a ser un derivado del etano, carbono 1 y carbono 2, que en el carbono 1 tiene un metilo y tiene una amina. Entonces va a ser el 1 amino, 1 amino, 1 metil etano, nombrado como derivado del alcano. Esta es una cicloxilamina o cicloxanamina, y esta es la anilina que ustedes ya la conocen, ¿sí? Que es la fenilamina o anilina. Cuando tenemos dos sustituyentes, entonces recuerden, en este caso es la N-metilmetanamina o, más fácil, dimetilamina. ¿Sí? Acá no es necesario que pongamos el N, porque como son dos metilos sobre el nitrógeno, no pueden estar sobre el otro lado. ¿Sí? Esta es una metilamina con un terbutilo, entonces es la terbutilmetilamina. Tampoco es necesario que pongamos dónde está el N, ¿eh? Porque solo puede estar ahí. Acá sí. N-fenil, esta es la anilina. La podemos nombrar como derivado de la anilina, N-metilanilina, ¿sí? O como derivado de la metilamina. Entonces, N-fenil metanamida o metilamina, o como derivado de la anilina, N-metilanilina. Estas son aminas heterocíclicas, tienen nombres comunes. Por ejemplo, esta es la de 6 carbonos, se llama piperidina. O ciclohexanamina, ¿sí? Donde no es ciclohexil, no confundir con la ciclohexil, donde el amino está fuera del anillo, eso es ciclohexanamina. Pero estas en general se nombran como con sus nombres comunes. La de 6-piperidina, la de la amina heterocíclica de 5 es la pirrolidina, ¿sí? Esta, por ejemplo. Las aminas terciarias tienen 3 sustituyentes, por ejemplo, esta es la trimetilamina, podemos nombrarla como trimetilamina, o como etanamina con NN-dimetilo, ¿sí? O sea, trimetilamina, o tomo la base metanamina, con 2 metilos. Acá, por ejemplo, tenemos, si este es el nitrógeno, un resto terbutilo, un resto etilo y un resto metilo. Entonces, siguiendo el nombre alfabéticamente, vamos a decir terbutil, etil, metilamina. ¿Sí? Esto, si consideramos el nombre, ya les dije el nombre común, la pirina de 6, la amina heterocíclica y la pirrolidina de 5 es una N-metilpirrolidina. Y en este caso, si tiene un sustituyente fenilo, N-fenilpirrolidina, ¿sí? Entonces, aminas primarias, secundarias y terciarias. Ahí está. Las aminas tienen una característica que nosotros estudiamos. Cuando tienen 3 sustituyentes diferentes, primero, con 3 sustituyentes diferentes, tienen la posibilidad de tener un nitrógeno asimétrico. El tema del nitrógeno quiral, ¿sí? O esto se comporta como un centro estereogénico, se comporta como un carbono quiral. Cuando tenemos 3 sustituyentes distintos y el cuarto sustituyente distinto es el par electrónico, libre.
¿sí? Entonces, este tipo de arreglo, ¿sí? Hace que este nitrógeno sea un nitrógeno quiral, sea un centro estereogénico. El tema y la diferencia, o por lo tanto, si es un nitrógeno quiral, nosotros podríamos decir, bueno, un compuesto que tiene un nitrógeno con quiralidad va a tener una representación. Podría tener una representación, podría estar en forma racémica, o podríamos diferenciar los dos enantiómeros. Si va a tener inicialmente un enantiómero, que es la imagen especular no superponible a él, ¿sí? Y podríamos, como pasaba, por ejemplo, en los derivados halogenados, nosotros poder resolver o separar, ¿sí?, los componentes de la megasémica y tener separados los dos enantiómeros. En el caso de las aminas, cuando tenemos un centro quiral, no es posible separar los enantiómeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque los enantiómeros, ¿sí?, a diferencia de lo que pasa cuando tenemos un carbono que no se interconvierte en uno al otro, ¿sí? Porque un enantiómero no se interconvierte en el otro enantiómero, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una conectividad distinta, tienen una distribución espacial distinta que no pueden pasar de uno al otro. En el caso de las aminas convierten uno de sus enantiómeros en el otro, por un proceso que se llama inversión piramidal. La inversión piramidal implica, fíjense que la amina es como un paragüita, ¿sí? ¿Se acuerdan como lo que pasaba en las reacciones SN2, que entraba el sustituyente y se invertía la configuración? Bueno, acá es lo mismo. Este paragüitas pasa a través de un estado plano, ¿sí?, un estado SP2 plano. Acá lo que sucede es que esto pasa al plano y el par electrónico viene para abajo. Y entonces se invierte con este par electrónico para abajo, y esto, como si se invirtiera un paragüitas, pasan los tres sustituyentes para arriba. Al cambiar el par electrónico de la posición de arriba del plano a abajo del plano, está cambiando la configuración de este nitrógeno. Y lo que obtenemos en este proceso de inversión piramidal es justamente el enantiómero. Entonces, fíjense, diferencia de lo que pasaba en los carbonos, las aminas quirales pueden interconvertirse por este proceso de inversión piramidal. Entonces, es muy difícil poder separar cada uno de los enantiómeros. ¿Por qué es difícil? Porque este proceso es rápido a temperatura ambiente. En general no lleva más de 6 kilocalorías, o sea, corresponde a un equilibrio conformacional normal a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, es muy difícil separar o siquiera ver este par de enantiómeros, los enantiómeros separados. A medida que los sustituyentes son mayores, o que la disposición SP2 está favorecida, por ejemplo, por una resonancia, si uno de los restos es fenilo, por ejemplo, la distribución SP2 está más favorecida porque por la esterilización por resonancia. Más rápido todavía es el proceso de inversión, ¿sí? O sea, cuando tenemos sustituyentes pequeños, la inversión piramidal es más lenta que cuando tenemos sustituyentes rápidos, sustituyentes grandes, donde el proceso de inversión piramidal se acelera. Bueno, lo que tienen que saber es esto, básicamente, que un nitrógeno con tres sustituyentes distintos, el par electrónico juega como un sustituyente más, es un nitrógeno quiral que presenta un enantiómero, y que por un proceso de inversión piramidal, un enantiómero puede pasar al otro, pero no los podemos separar, ¿sí? Bueno, y acá tenemos algún ejemplo. Bueno, en el caso de las sales de amonio, les planteé acá, con 4 sustituyentes distintos sobre el átomo de nitrógeno, no puede interconvertirse. Y en este caso sí pueden ser ópticamente activas. ¿Por qué no se pueden interconvertir? Y porque están muy aglomeradas. Fíjense que tienen mucho impedimento estérico para que esto pase.
por una posición plana y vuelva y vaya al otro estado, ¿sí? Entonces, en este caso sí, podemos llegar, llegar a separar, si quisiera, los enantiómeros por las distintas formas que se puede hacer esto. Entonces, sales de amonio cuaternaria, donde la amina ya tiene 4 sustituyentes, ¿sí? Ahí sí, tenemos, no son interconvertibles, se comportan como un carbono quiral, ¿sí? Y entonces uno puede resolver la mezcla de enantiómeros. Bueno, vamos a ver un poquito de las propiedades físicas. Por empezar, si nosotros analizamos las características moleculares de estos compuestos, vemos que van a presentar, que presentan uniones polarizadas, ¿sí? Si se acuerdan, estudiamos fuerzas intermoleculares, cuando existía diferencia en la electronegatividad de los átomos unidos, se generaba de alguna manera un dipolo, y algunas de las fuerzas intermoleculares eran justamente las dipolo-dipolo. Entonces, las aminas, por un lado, por un lado son polares, ¿sí? Tienen enlace polar y por lo tanto por ahí van a tener ya una fuerza intermolecular característica. Y por otro lado, ¿sí? Bueno, acá dice la naturaleza polar del enlace provoca por otro lado el tema de que tienen altos puntos de ebullición y de fusión, comparados por supuesto con el alcano, ¿no? Tienen hidrógenos que están unidos a átomos negativos y por lo tanto están polarizados con densidad de carga positiva, y estos hidrógenos pueden formar puente con otro nitrógeno de estas características, ¿sí? O sea que las aminas, una amina directamente está asociada por puente de hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto, el punto de fusión de un alcano comparado a una amina de la misma cantidad de átomos de carbonos, ¿sí? Va a ser mayor. Por otro lado, justamente esta capacidad de formar puente de hidrógenos, cuando ahora el puente lo formamos con agua, por ejemplo, donde el amino aporta el nitrógeno, ¿sí? Con densidad de carga negativa, y el hidrógeno con densidad de carga positiva agua, cuando la amina se asocia de esta manera al agua, se va a solubilizar y presentan en general las aminas de bajo peso moleculares una alta solubilidad en los medios acuosos, ¿sí? Entonces, en general, ¿qué vamos a tener? Solubilidad en agua y puntos de fusión y de ebullición mayor a los alcanos de la misma cantidad de átomos de carbono, ¿sí? Puede ser más parecida a un alcohol, porque se acuerdan que los alcoholes se comportaban más o menos de la misma manera, ¿sí? Se solubilizaban en agua, sobre todo los de bajo peso, y se asociaban por puente de hidrógeno. Acá tienen algunas para que puedan mirar. Por otro lado, ¿sí? Las aminas tienen propiedades básicas. Vamos a hablar largamente de las propiedades básicas de las aminas, porque las aminas, en realidad, su forma de reaccionar depende básicamente del par electrónico no compartido sobre el átomo de nitrógeno. Si bien nosotros podríamos decir, bueno, a ver, una amina podríamos comparar básicamente con un derivado halogenado o con un alcohol, donde, a ver si nosotros tomamos, a ver si vamos a volver al anterior. No es lo mismo. Si tomamos la estructura de cualquier amina, ¿no? De cualquier amina, decimos, a ver, de lo que nosotros sabemos, no va a dar reacciones de adición porque no tiene doble enlace, ¿sí? No va a dar reacciones de eliminación carbono-nitrógeno, no, es muy raro. Va a dar reacciones de sustitución, que es lo que sucede, por ejemplo, cuando esto es un halógeno o cuando esto es un alcohol. Bueno, es lo que podríamos pensar
¿sí? Respecto a un amino. Sin embargo, un amino no sustituye, un amino no sale fácilmente de la molécula. ¿Por qué no sale? El grupo saliente, amino negativo, ¿sí? Es un muy mal grupo saliente. Por lo tanto, a diferencia de lo que uno podría pensar, las aminas, ¿sí?, no son comparables a los alcoholes ni a los halógenos en cuanto a las reacciones de sustitución. No dan reacciones de sustitución. Ustedes acuérdense, cuando nosotros hacíamos la SN1 o la SN2 de un derivado halogenado, el halógeno podía alejarse, era un grupo saliente medianamente aceptable. Cuando pasábamos al alcohol, al oxidrilo, que era mal grupo saliente para la SN1, ya teníamos que catalizarlo, ¿sí? Porque el oxidrilo como tal era muy básico. Entonces necesitábamos catalizar la salida del oxidrilo como agua. En el caso del amino también, el amino es muy básico, por lo tanto no da reacciones de eliminación, de sustitución. ¿Cuáles son las reacciones típicas de las aminas o cómo reaccionan las aminas? Ya lo conocen ustedes. Reaccionan como nucleófilos, reaccionan a partir del doble enlace, del par electrónico, ¿sí? Entonces, cuando este par electrónico ataca, por ejemplo, un derivado halogenado, nosotros ya vimos a las aminas como buenos nucleófilos para proveer la reacción de sustitución, en este caso que va a ser una SN2. Y lo que se forma es una unión carbono-nitrógeno. Cuando la amina actúa como base, por definición de Bronsted de base, la amina va a actuar sobre un hidrógeno, lo que va a formar es una unión nitrógeno-hidrógeno. ¿Qué les quiero decir con esto? Básicamente la amina tiene, esto ya lo hablamos en algún momento creo, pero bueno, en Orgánica 1, pero vamos a repetirlo. Básicamente, la amina entonces va a actuar a través de este par electrónico. Este par electrónico le va a conferir dos características que van de la mano. De la mano, no del 100%, pero mucho tiempo van de la mano, que es una característica nucleofílica y una característica de base. ¿Qué quiere decir una característica nucleofílica? Que puede actuar atacando, ¿sí?, a un carbono, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir una característica básica? Que puede atacar y unirse a un hidrógeno. O sea, que si bien la nucleofilia y la basicidad dependen las dos de este par electrónico, ¿sí?, y en general son paralelas porque si un compuesto es buena base, en general es buen nucleófilo y viceversa, en general, no es exactamente lo mismo porque la nucleofilicidad tiene que ver con la unión de un nitrógeno a un carbono. La basicidad tiene que ver con la unión de un nitrógeno a un hidrógeno. Por otro lado, la nucleofilicidad, ¿sí?, es un problema cinético. Tiene que ver con la velocidad. Esta base, este compuesto es más nucleofílico si la velocidad con la cual se une, se forma esta unión carbono-nitrógeno es mayor. ¿Sí? O sea, es un problema cinético, es una cuestión cinética. Mientras que la basicidad, que tiene que ver la posibilidad de que este par electrónico se una al hidrógeno, es un problema de equilibrio. Este es un tema cinético y este es un tema de equilibrio. De todas maneras, son cosas bastante sutiles, es como para que ustedes sepan un poquito más, pero bueno, las dos, la nucleofilicidad y la basicidad, va a depender de ese par electrónico. ¿Qué pasa con la basicidad? Ustedes ya saben, determinar la constante de basicidad a un compuesto, se disocia en agua tomando un protón, formando una sal, ¿sí?, que en este caso es una sal de amonio, y un oxidrilo. Vamos a tener una constante básica con las concentraciones, ¿sí?, de la base disociada y del producto inicial, del compuesto inicial. O sea, que cuanto más se forme esto, más básico va a ser más básico va a ser el compuesto, con mayor KB y un menor pKb. Eso ya lo manejan ustedes de antes. Entonces, la basicidad de las aminas depende básicamente de ese par electrónico. Si el par electrónico está poco disponible por X efecto, porque, por ejemplo, está atraído por un efecto inductivo, por un efecto mesomérico, el compuesto va a ser menos básico.
¿sí? Lo que ustedes tienen que analizar es siempre qué pasa con la disponibilidad de ese par electrónico. Eso está puesto acá. La basicidad depende de la disponibilidad del par electrónico del nitrógeno y en general las aminas secundarias son más básicas que las primarias. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos dos metilos, ¿sí? Recuerden que el metilo es un grupo que responde en forma electrodótica. Nosotros muchas veces decimos muy sueltos, el metilo es electrodótico, como que da electrones. En realidad el metilo no da electrones así porque anda dando electrones. El metilo lo que hace es responder a una demanda electrónica. Entonces, cuando está unido a un núcleo o a un átomo negativo, un átomo que le demanda electrones, ¿sí? El metilo puede responder dando electrones, ¿sí? Entonces, en general, los grupos metilos o los grupos alquilos responden en forma electrodótica a la demanda electrónica de un sustituyente determinado. Entonces, si nosotros tenemos un nitrógeno con un par electrónico libre unido a varios, a un grupo alquílico, ¿sí? Esto va a poder dar electrones y entonces incrementar la densidad de carga negativa sobre el electrón, con lo cual incrementaría la basicidad. Cuando tenemos más de un resto, ¿sí? Y son varios los restos que están respondiendo electrodóticamente, voy a tener una mayor densidad, y acá está una mayor densidad de electrones sobre el nitrógeno, por lo tanto, la disponibilidad eléctrica de ese nitrógeno va a ser mayor. Quiere decir que la basicidad de estas aminas van a ser mayor. Entonces, fíjense, en las aminas terciarias, el par de electrones no está tan disponible, ya que está bloqueado el volumen de los tres grupos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la amina primaria, tenemos un pKb de 3,4. Aumenta la basicidad cuando pasamos a la secundaria, y fíjense que acá la terciaria ya no, ya prácticamente está como el amoníaco, ¿sí? Las terciarias son menos, pero por un problema de que el par electrónico se encuentra apantallado. Bueno, vamos a hablar largo después sobre la basicidad de las aminas y vamos a comparar distintos tipos de aminas, sobre todo los problemas. Vamos a seguir, vamos a ver qué pasa cuando tenemos una amina aromática. Dije, hay dos maneras en realidad de analizar la basicidad. Cuando nosotros analizamos acidez, la analizamos básicamente por la estabilidad del anión que se forma. Cuando un compuesto de alguna manera cede un hidrógeno, un protón, ¿sí? Decimos, bueno, por ejemplo, un ácido carboxílico. Actúa como una base, se forma el carboxilato, ese anión que se formó, ¿sí? Es un anión que puede estabilizarse, cuanto más se estabiliza el anión, más ácido es el compuesto. Lo analizamos para los alcoholes, en su momento, estabilizando los alcóxidos por solvatación, para los fenoles, estabilizando el fenóxido por resonancia, y para los ácidos carboxílicos estabilizando los carboxilatos por resonancia. Acá pasa lo mismo en algún punto. Nosotros podemos analizar la basisamina analizando básicamente el trato. Y uno dice, bueno, está bien, para el electrónico está más o menos disponible. Pero también lo podemos analizar en base, ¿sí?, a qué pasa con el catión que se forma cuando estos se protonen. Cuando estos se protonan, se forma un catión. De la misma manera, cuando un ácido libera el hidrógeno, se forma un carboxilato. Cuando esto se protona, ¿sí?, se forma una sal, un catión. También podemos analizar entonces la basicidad, lo vamos a hacer después de las dos maneras, en base a la estabilidad de ese catión que se forma. Pero si en principio nosotros pensamos, ¿qué pasa con el sustrato y la disponibilidad de un par electrónico? Fíjense, a diferencia de lo que pasa con una amina alquílica, una amina aromática, la anilina, que está unida a un anillo aromático, tiene el par electrónico involucrado en la resonancia de este anillo. ¿Se acuerdan?
Las aminas, ¿sí?, son dadoras de electrones, orientadoras orto para activantes frente a la CA. Entonces, la resonancia de esto tiene un efecto inductivo hacia arriba, que tiene que ver con la electronegatividad del nitrógeno, y un efecto mesómerico hacia abajo, del sustituyente hacia el anillo, que tiene que ver justamente con este par electrónico que va a resonar en todo el anillo. Entonces, la anilina es un híbrido resistente a todas estas estructuras. Anilina sola, ¿no? La anilina, molécula de anilina, compuesto anilina, donde el par electrónico se vuelca sobre la unión nitrógeno-carbono del anillo y desplaza a un par electrónico sobre el carbono ubicado en orto, al sustituyente. El nitrógeno queda positivo porque se dio un par electrónico, el carbono queda negativo porque aceptó un par electrónico. Ahora este par electrónico, entonces en el anillo, se vuelca esta unión, se vuelca acá el par electrónico y hasta la otra posición orto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que respecto a una amina alifática, esta amina aromática va a ser menos básica, porque este electrónico está ocupado en cosas aparte de unirse a un protón, que puede unirse a protón. Entonces, en general, las aminas aromáticas son menos básicas que las aminas alifáticas. A su vez, podemos tener la posibilidad de sustituyentes. ¿Qué pasa cuando acá tenemos sustituyentes? En las aminas aromáticas, la presencia de grupos atractores de electrones disminuye la basicidad. ¿Por qué? Si yo estoy diciendo que esta amina aromática es menos básica que una alifática porque el par de electrones anda dando vueltas por acá en vez de estar ahí, que es donde lo necesito para la basicidad. Si yo acá encima tengo un grupo atractor de electrones, supongan que tengo un nitro, tengo un grupo atractor de electrones, el par electrónico va a andar más dando vueltas por ahí, porque el grupo atractor va a tender a tomar los electrones. Por lo tanto, todo grupo que atraiga electrones en el anillo por efecto inductivo o por efecto mesomérico disminuye más la basicidad de las aminas aromáticas. Al revés, si tenemos un grupo dador de electrones, ¿sí?, que tira electrones para esta zona y que aumenta la disponibilidad electrónica sobre el nitrógeno para unirse al hidrógeno, aumentan la basicidad de las aminas aromáticas. Grupos atractores, ya sabemos, los nitros, cualquier grupo acilo, el ciano, y grupos dadores, el OH, el OR, otro amino, un grupo alquilo. Entonces, acá tenemos un ejemplo. La presencia de grupos desactivantes, sinónimo a grupos atractores. Disminuyen el carácter seco, lo que estuvimos viendo, favorecen la deslocalización. Entonces, tenemos esta amina, ya de entrada es menos básica que una amina alifática. Tiene una resonancia como híbrido resonante donde cede un par electrónico al núcleo C. El nitrógeno queda positivo, este par electrónico que es el que necesito acá para la basicidad, miren dónde anda. Anda acá, tengo un nitro atractor de electrones por efecto inductivo y por efecto mesomérico que me dispersa más, ¿sí? El par electrónico, miren dónde está ahora, está sobre el origen, mucho más lejos, ¿sí? Y después por se puede estar en esta posición. Entonces, lo mismo pasa acá si tengo un ciano. Lo mismo pasa acá si tengo un carboxilo, ¿sí? O si tengo un carbonio. Entonces, cualquier grupo que traiga electrones y fije las posiciones, sobre todo en posición orto y para, porque es ahí donde llega el par electrónico. Esto se va a ejercer más. La atracción electrónica por efecto mesomérico, efecto de resonante, se va a ejercer más en posición orto y para que en posición meta, porque en posición meta el efecto que se va a dar es solo el efecto inductivo, solo la inducción de los átomos electronegativos sobre el par electrónico. ¿Sí? Entonces, aminas aromáticas menos básicas, perdón, que las alifáticas y a su vez van a tener que ver cuáles sustituyentes sobre el carbono.
su vez hay una diferencia en la hibridación de los nitrógenos, y esto para que lo comparan. En general, una amina alifática, una amina con 3 sustituyentes y un par electrónico con hibridación sp3, ¿sí? Es más básica que una amina y con hibridación sp2. Cuando esto lo traigo porque nosotros vamos a estudiar inmediatamente heterociclos, este tipo de compuestos. En este tipo de compuestos, el nitrógeno tiene hibridación sp2, está unido a 3 cosas, ¿sí? Y esta disponibilidad electrónica es menor. El nitrógeno está comprometido con otras cuestiones que respecto a esto. Bueno, y una sp peor, ¿sí? Porque acá el orbital es muy pequeño y hay una atracción electrónica. Así que estos son menos básicos. Pero bueno, entonces respecto a las aromáticas, esto y respecto a las aminas heterocíclicas aromáticas, ¿sí? Más básicas las alifáticas que las aromáticas. A ver. Bueno, vamos a pasar a la síntesis. A ver, síntesis de aminas. Algunas las vimos porque las fuimos estudiando o como reactividad o por alguna característica. Por ejemplo, la reducción de nitrilos creo que la vimos cuando vimos derivados de ácidos, ¿sí? Un nitrilo, básicamente si queremos reducir un nitrilo, lo que tenemos que reducir es el triple enlace, carbono-nitrógeno, dobles y triples enlaces, recuerden, se reducen con hidrógeno y algún catalizador, ¿sí? Sobre carbono activado, distintas cuestiones, pero digamos hidrógeno con platino o paladio. Entonces, las aminas las podemos obtener por un lado por reducción de un nitrilo. Tenemos una con la misma carga de carbono, simplemente reduzco el triple enlace a simple enlace incorporando hidrógenos acá. O sea que voy a tener la misma cantidad de átomos de carbono. El nitrocompuesto es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, este es el nitrobutano, nitrobenceno. Esta reacción la venimos viendo desde orgánica 1, la reducción del nitroamina con hidrógeno y paladio. O hierro clorhídrico también hemos visto. Y un nitrocompuesto alifático se reduce de la misma manera, ¿sí? Tenemos que reducir, entonces, los dobles enlaces. Vamos a obtener una amina, si partimos de un nitrocompuesto de 4 carbonos, una amina igual, de 4 carbonos con amina, ¿sí? Reducción de amida. Acá tenemos que reducir el doble enlace carbono-oxígeno, pero recuerden que el doble enlace carbono-oxígeno de la amida no es como el del aldehído que se reduce con borohidruro de sodio, necesitamos hidruro de litio de aluminio. También reacción que vimos en derivados de ácido. Entonces, la amida se reduce con hidruro de litio a la amida con la misma cantidad de átomos de carbono. Lo que hacemos es reducir el carbono carbonílico, ¿sí? De carbono-oxígeno, carbono-hidrógeno 2. Hasta acá reacciones conocidas, básicamente, ¿eh? Otra posibilidad es la sustitución de halogénuros de alquilo. ¿Se acuerdan los famosos CNOs? Cuando teníamos un derivado halogenado, primario o secundario, porque el amino va a actuar acá como nucleófilo, no podemos pasarnos de un derivado secundario. Primario o secundario, podríamos tener la reacción de sustitución de un halógeno por una amina. Entonces, si partimos de una amina primaria, que sustituye, por ejemplo, un derivado halogenado primario, obtenemos una amina secundaria, porque ¿qué hacemos? Lo que estamos haciendo es alquilando el amino. ¿Sí? El problema de esta reacción es que es muy difícil frenarla. Y en general, la amina secundaria, acá, bueno, acá ya está sustituida más. En general, sustituir y se vuelve a sustituir hasta la sal de amonio. O sea, se puede dar la alquilación, pero la sustitución se da varias veces. Otra reacción, aminación reductiva de aldehídos y cetonas.
Cuando vimos aldehídos y cetonas, vimos que los aldehídos cetonas reaccionan con compuestos, los carbonilos reaccionan con aminas para dar iminas. Y vimos esto, la formación de una aldehído cetona reacciona con metilamina para dar una imina. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hasta acá tenemos una imina. Si nosotros hacemos una reducción de este doble enlace carbono-nitrógeno, esa reducción en general la hacemos con cianoborhidruro de sodio, un poco más el cianoborhidruro de sodio, que es un poquito más fuerte que el borhidruro, lo que logramos, en realidad es más selectivo, lo que logramos es la reducción carbono-nitrógeno, sobre el carbono-nitrógeno tenemos una N, metil, porque acá pusimos metil, ciclohexidina, una amida sustituida, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver en esta síntesis? Pero la reducción se hace con cianoborhidruro con el níquel porque es un doble enlace. Entonces, ¿qué tenemos que ver en esta reducción? Que la que obtenemos viene de un compuesto carbonílico y de un amino, ¿sí? O sea, una amina y un compuesto carbonílico. Cada uno va a dar uno de los sustituyentes. Tengo que tener mínimo una amina secundaria, porque cada uno me va a dar uno de los sustituyentes, ¿sí? Esto va a tener dos posibilidades de síntesis, porque ¿qué pasa si yo hubiera partido el formaldehído y le ponía cicloxilamina? Lo mismo, me hubiera dado un enlace carbono-nitrógeno partiendo del formaldehído, ¿sí? Un doble enlace nitrógeno-carbono, y eso lo podía haber reducido, acá el doble enlace, ¿sí? Y eso lo podía haber reducido a esta amina. Entonces, fíjense que en la aminación reductiva existen en general más de un precursor probable a partir de un carbonílico y una amina, ¿sí? De esta forma o viceversa. Tienen que ver qué es lo que pasa en la amina final. En general existen dos posibilidades. Las aminas, esta sí es una reacción nueva. Es una reacción que vamos a ver el mecanismo. Es un mecanismo en muchas etapas que no tiene demasiado sentido de que lo aprendan. Lo que sí tienen que saber qué sucede y para qué sirve esta reacción. Está llena de colores porque es una reacción que permite, fíjense, es una degradación. ¿Qué quiere decir? Algo vamos a tener que sacar, porque es una degradación. ¿Sí? ¿Vamos a sacar qué? En este caso vamos a decarboxilar. ¿Sí? Fíjense, lo que voy a sacar es esto. Sacar un carbono con, ¿dónde está? Con sus oxígenos. Entonces, tengo una amida, vamos a partir de una amida. Lo que se hace es una bromación con hidróxido. ¿Se acuerdan la bromación en alfa? ¿Mm? De un grupo carbonilo, tanto para aldehídos como para derivados de ácido. Bueno, se broma en alfa, estaríamos bromando acá. ¿Sí? Lo que sucede es que cuando tengo acá esto bromado y tengo este hidróxido de sodio, se produce una eliminación, ¿sí? Donde se carboxila esto, se pierde el carbono carbonílico y el nitrógeno entonces queda unido acá. Es toda una reacción interna entre este halógeno que va yendo, este nitrógeno que va quedando acá, esto que se va perdiendo. ¿Sí? Entonces, un mecanismo en varias etapas. El halógeno que pongo igualmente se va a llevar acá, el nitrógeno se va uniendo a este carbono y esto se va perdiendo. ¿Qué tengo? Una amina con un carbono menos. Bueno, hay degradación, ¿no? Degradamos en un carbono, con un carbono menos. Es como que el nitrógeno se pierde el carbonilo, acá está bajo la forma, se pierde el carbonilo, ¿sí? Y el nitrógeno quedó unido a la. ¿Estamos? Que me permite obtener aminas a partir de amidas. Aminas a partir de amidas también mismo que lo podemos tener por reducción, ¿se acuerdan? Pero la misma cantidad de átomos de carbono. En este caso estamos teniendo una amina a partir de una amida con un carbono menos. Degradación de Hoffman. Y ojo que ahora va a venir otra reacción de Hoffman, que no es una degradación, sino una eliminación.
Bueno, acá volvemos sobre el tema de la amina reacción, de las reacciones de aminas. Dijimos que las reacciones de aminas están básicamente, bueno, entonces hasta ahí las nuevas métodos de síntesis. Degradaciones, reacciones, perdón. Las aminas, básicamente dijimos, no dan adición, no dan sustitución. Lo que dan es reacciones que tienen que ver con el par electrónico. Como bases, reaccionan con un ácido, dan a través de un equilibrio ácido una sal. Como nucleófilos, reaccionan como nucleófilos, promueven sustitución, básicamente es SN2. Es en derivados halogenados, alcoholes activados, esto puede ser un yodo, puede ser un alcohol protonado, puede ser un alcohol activado bajo la forma de éster de tosilo, puede ser un epóxido. ¿Se acuerdan en Orgánica 1 los epóxidos que también se promovía la SN2 por la amina? Bueno, todas esas sustituciones nucleofílicas promueven la amina. O puede ser un derivado aromático que se encuentre activado para la sustitución. Cualquier cosa de esa. Puede ser un derivado de ácido. ¿Por qué? Porque los derivados de ácido reaccionan por sustitución nucleofílica de acilo. Cualquiera de estos, un derivado de ácido, un derivado de ácido, claro, un cloruro de ácido o un derivado otro, que reacciona por sustitución nucleofílica de acilo. El amino va sobre el carbono carbonílico, esto lo vimos en el tema anterior, y se pierde el cloruro como grupo saliente y obtengo la amida. Sí, o sea, básicamente la amida, ¿se acuerdan que era la menos reactiva de los derivados de ácido? Se puede obtener a partir de admisión de un cloruro de ácido, de un anhídrido y de un éster también. ¿Sí? Mediante una reacción que es, la podemos ver como la acilación de la amina o como la aminación del derivado de ácido. ¿Está? O sea, que la amina sobre cualquier derivado de ácido. ¿Qué pasaba como nucleófilo sobre los aldehídos y cetonas? Daba las iminas. ¿Está? Ahora aclaramos que la imina se puede reducir el doble enlace con una palabra y pasar a la amina. Una parte de esta molécula viene del compuesto carbonílico y la otra parte viene de la amina. Entonces, aminas como bases, aminas como nucleófilos, son todas reacciones ya vistas. Entonces, cuando las aminas reaccionan como nucleófilo, podemos tener reacciones de alquilación. Cuando esta amina reacciona sobre este carbono y resulta que se forma acá, esperen, acá, el resto, este resto, se une sobre el nitrógeno. Si nosotros vemos la reacción desde el nitrógeno, decimos, ¿qué le pasó a esta amina? Se alquiló. La amina se alquiló porque tenía un NH2 y ahora tengo un resto alquilo ahí. Entonces, la amina se alquiló y el derivado halogenado se sustituyó. ¿Sí? Lo que tenemos que tener, acá falta la carga positiva, tener en cuenta que en general la alquilación se da, es difícil frenarla, y en general esta alquilación se da la amina se puede alquilar 2 veces, dar la sal de amonio, ¿sí? Y no me sirve como método de síntesis, básicamente. Otra cosa que le puede pasar a esta amina, cuando vimos que actuaba como nucleófilo frente a un derivado de ácido, es que se acile, ¿sí? La amina, cuando reaccionó cloruro de ácido con un anhídrido, ¿qué le pasaba? Reaccionaba sobre el carbono carbonílico, acá se perdía el grupo saliente, ¿sí? Se forma la amida. ¿Y qué le pasó a la amina? Se aciló, se le sumó un resto acilo. ¿Sí? O sea, que las aminas pueden alquilarse o pueden acilarse. Y la otra reacción, bueno, la reacción con compuestos carbonílicos, donde pueden transformarse en otro grupo que es la imina.
otra reacción de Hofmann. La que vimos antes vimos el reordenamiento de Hofmann. Pasamos de amida a amina con un carbono menos, el carbono que se pierde es el carbono carbonílico. Ahora vamos a ver una eliminación de Hofmann. Las eliminaciones de Hofmann, en realidad, cuando nosotros estudiamos la eliminación Zaitsev, que es la eliminación que se da, la eliminación que se da cuando nos empezamos a estudiar con los derivados halogenados, dijimos, siempre se elimina hacia el alqueno más estable, que es el más sustituido, ¿sí? Por lo tanto, siempre eliminamos para obtener el alqueno más sustituido. Esa eliminación que se da con esa orientación es la llamada orientación Zaitsev, ¿sí? Siempre hay una posibilidad de que la eliminación se dé hacia el alqueno menos sustituido. Cuando la reacción en general está hecha de manera que prevalezca la orientación Zaitsev, ¿sí? Que es la orientación al alqueno más sustituido, la que estudiamos hasta ahora, tiene un pequeño porcentaje, ¿sí? De la eliminación Hofmann. Esa eliminación que se puede dar hacia el alqueno menos sustituido es la llamada eliminación Hofmann. En este caso, la eliminación Hofmann es una eliminación que sí, que también da el alqueno menos sustituido, ¿sí? Pero a partir de eliminar una sal de amonio. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos lo que pasa es, cuando nosotros tenemos una sal de amonio, es una amina trisustituida, como sal de amonio, y la calentamos, ponemos calor, se pierde todo esto, la amina trisustituida, ¿sí? Se da acá una eliminación. ¿Qué tipo de eliminación es esta? Es una eliminación E2, porque este hidróxido lo que hace es permitir llevarse un hidrógeno de carbono beta. De la manera que veíamos las eliminaciones antes. La eliminación es una E2, donde una base sustrae un hidrógeno del carbono beta, con la diferencia en este caso, que el carbono beta no es el más sustituido. Entonces, estas eliminaciones de Hofmann, fíjense, nos permite obtener un alqueno a partir de una amina. ¿Cómo es? Lo primero que se hace, como se hace a partir de la amina trisustituida, es, uno tiene una amina, supongamos galetilamina, ¿sí? Lo primero que se hace es alquilarla. Le pongo yoduro de tilo y yoduro de tilo. Y después le pongo óxido de plata. Entonces, este hidróxido de trialquilamonio. Este hidróxido de trialquilamonio, esta base actúa con clorofilo acá, extrae un hidrógeno de acá, esto da una eliminación E2, ¿sí? Este es el estado de transición, este es este carbono, ¿no? Esto da E2, se pierde el R con todos sus sustituyentes, y lo único que nos queda, fíjense, es una de las cadenas alquílicas con el doble enlace. Esto se da con calor. ¿Por qué se da hacia el menos sustituido? Bueno, acá tienen que recordar otra cosa. Cuando se da la eliminación E2, tenían que pasar una cosa fundamental, y era que todos los orbitales por donde se daba el corrimiento de electrónico, ¿sí? Se encuentren paralelos, sin o anti. En general, como la conformación más estable era la anti, la eliminación E2 se daba, ¿se acuerdan? Con un traslape trans. Teníamos que tener uno de los átomos a eliminar hacia un lado y el otro hacia el lado opuesto. ¿Sí? Lo que teníamos que lograr es que haya todo un traslape de orbitales para que todo este movimiento electrónico que se tiene que mover por los orbitales se pueda dar. Acá lo que pasa es que este resto, el resto que voy a eliminar, es un resto muy voluminoso. Entonces, si yo miro la conformación de este carbono, fíjense, este metilo, carbono, hidrógeno 2. Tengo un carbono, este carbono que está unido a un metilo y está unido al N, a este resto grande. Y después tengo un carbono hidrógeno 2, que es el redondito, el que está acá atrás, que está unido a un metilo, ¿sí? Y a dos hidrógenos. Entonces,
Si yo he hecho las conformaciones, ¿sí? ¿Cuál va a ser el conforme mayoritario para que esta eliminación se dé? Se dé. El conforme mayoritario en principio va a ser el que tenga este los restos más voluminosos, lo más alejado posible. Pero ¿qué pasa? Ese conformero mayoritario no me permite a mí hacerme la eliminación, porque la eliminación es entre esto y uno de estos dos hidrógenos. ¿Sí? Entonces, el conformero que a mí me permite eliminación es el que tiene uno de los el resto que voy a eliminar en anti a uno de los hidrógenos que voy a eliminar. Y eso se da en general, ¿sí?, con el hidrógeno que se encuentra el carbono menos sustituido. O sea, la justificación, ¿sí?, una forma de justificar esto es, porque en realidad el mecanismo no está del todo dilucidado. Una forma de justificar, esperen que ya se me va para otra, una forma de justificar esta orientación de la eliminación es que se dé el alqueno menos estable, el alqueno menos sustituido, es a través justamente de las posibilidades conformacionales que existen para que los orbitales se encuentren paralelos para que se produzca la eliminación 2. Después lo vamos a volver a ver en los problemas. Bueno, ¿qué pasa con la sustitución electrofílica aromática de las aminas? A ver, otras reacciones, ¿no? Anilina. Tenemos que considerar la anilina, fenoles, ¿sí?, son compuestos muy reactivos frente a la sustitución electrofílica aromática. ¿Por qué? Porque el grupo amino de una anilina dijimos que básicamente cede electrones al anillo. ¿Qué quiere decir? Que este anillo está muy activado frente a una sustitución electrofílica. En general, si yo quiero, por ejemplo, halogenar una amina, una anilina, se me va a dar una polialogenación. Por ejemplo, me va a dar bromo. Se me va a tribromar, se me va a triclorar. Y ni hablemos si lo quiero alquilar. En general me da polialogenación. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, tener la bromoanilina sola, lo que tengo que hacer es disminuir la reactividad, la activación de este anillo. Para disminuir la activación de este anillo, es importante que yo saque electrones de acá, porque lo que me molesta es que tengo mucho electrón sobre el núcleo. Entonces necesito sacar electrones. ¿Cómo hago eso? Asilo, ¿sí?, de tal manera que obtengo amina con un agente que es el anhídrido, el cloruro, hagamos el anhídrido, que no es tan reactivo. Tengo entonces una amida, fíjense, este par electrónico, ¿sí?, este compuesto, ¿no?, en la estabilización por resonancia de este solo compuesto, está en una conjunción cruzada con el anillo aromático y con el carbono carbonílico. Este par electrónico tiene que jugar con el carbono carbonílico que quiere electrones para allá. Y tiene que jugar con el anillo aromático dando electrones para acá. O sea, está compartido de alguna manera y no está todo volcado sobre el anillo. Esto hace que la reactividad de este anillo sea menor que la reactividad de este anillo. ¿Sí? Entonces, si yo ahora sí hago una sustitución electrofílica aromática, lo que logro es la monosustitución. Lo que yo necesito finalmente es la amina original, hidrolizo en medio alcalino y vuelvo a obtener la amina. O sea que la anilina, cuando necesitamos monosustituciones sobre el anillo, tenemos que, de alguna manera, disminuirle la reactividad a través de una reacción de acilación. Ténganlo en cuenta porque lo van a usar mucho en los problemas. El ensayo de Gisbert. El ensayo de Gisbert es un ensayo que se utiliza para diferenciar, es un ensayo como de caracterización, y se utiliza para diferenciar aminas secundarias, terciarias y primarias, en base a la solubilidad que tienen las sulfonidas en clorhídrico.
En realidad lo puedes dejar pasar ahora porque si hacemos los tráficos correspondientes nos va a servir, si no, básicamente no aporta mucho, porque es una reacción de caracterización para hacer en el laboratorio. Se las comento un poquito. Si tienen una mina con un cloruro de ácido sulfónico, semejante al cloruro de ácido carbonílico, al cloruro de ácido común, de ácido orgánico, pero sulfónico en este caso, ¿sí? Me va a dar una sulfonamida. Se sustituye el cloro por la amida, me da la sulfonamida. Esta sulfonamida, cuando yo la tome con hidróxido de sodio, fíjense, me va a dar una amina, me va a dar una sal, un residuo, ¿sí? Que puede o no ser soluble según sea la mina. En este caso, a partir de una mina primaria. Cuando la tome con hidróxido de sodio me va a dar un producto soluble porque es una sulfonamida primaria. Cuando yo parto de una amida secundaria y la trate con un cloruro de ácido sulfónico con hidróxido de sodio, me va a dar un producto que precipita al tener dos sustituyentes. ¿Qué quiere decir? Este producto que precipita, ¿sí?, es insoluble en ácido clorhídrico ahora. Entonces, dependiendo de la solubilidad de los productos, digamos que la única que da un producto soluble en medio es la amida primaria, mientras que la secundaria y la terciaria dan productos, una que es insoluble en clorhídrico y la otra soluble. Es un ensayo de laboratorio para distinguir aminas primarias, secundarias de terciarias. ¿Se acabó? No. Esperen que tengo acá un... A ver. A ver, ahí está. Bueno, esto sí es importante, la reacción con ácido nitroso. La reacción con ácido nitroso es una nitrosación para la obtención de lo que llamamos una sal de diazonio. Estas sales de diazonio se obtienen a partir de aminas. Pueden ser aminas aromáticas o aminas alifáticas. Las sales de diazonio son importantes en el caso de las aminas aromáticas, porque en el caso de las aminas alifáticas son muy inestables y no tienen demasiada utilidad en síntesis. Pero en el caso de las aminas aromáticas son estables, son muy útiles en síntesis para transformar la anilina en una diversidad de compuestos. Entonces, esta reacción se llama nitrosación, es la reacción de una amina con ácido nitroso, de una amina con ácido nitroso. Cuando la amina reacciona con nitrito de sodio clorhídrico, o sea, con la formación del ácido nitroso, lo que se hace al poner nitrito de sodio y clorhídrico es formar el ácido nitroso acá, formar el ácido nitroso in situ se llama, que es en el medio de la reacción. Nos da una sal de diazonio, fíjense, nitrógeno, triple enlace, nitrógeno, cloruro de alquil, fenil, diazonio se llama esto. Sales de diazonio, cloruro de el restilo que tengan de azonio. Entonces, lo primero que tenemos que aprender de esta reacción es cómo se sintetiza la de diazonio. La amina, nitrito de sodio clorhídrico o ácido nitroso, se pone nítrico sódico, nitroso, en realidad, y se forma en el medio. Esto forma la sal de diazonio. ¿Qué características tiene esta sal de diazonio? Cuando esto es un grupo alquilo, esto se pierde fácilmente, no son muy útiles. Pero cuando esto es un grupo arilo, esto sustituye fácilmente, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo. Bueno, acá tienen la formación de la sal de diazonio, si quieren seguirla la pueden mirar, ¿sí? Y llegamos a la sal de diazonio. R, nitrógeno, triple enlace nitrógeno, acá falta el contraión, por supuesto, algún halogenuro negativo. ¿Sí? En el caso, esto para las aminas primarias, porque las aminas secundarias en el medio forman otro tipo de compuesto que tampoco nos sirven, y las aminas terciarias tampoco.
nitrosaminas y demás compuestos que no nos sirven. O sea, aminas primarias forman la sal de diazonio, que es importante. Esperen 2 minutos que voy a buscar un poquito de agua. Bueno, ya volví. Bueno, a ver. Entonces, sales de diazonios. La formamos a partir de amina primaria, nitrito de sodio medio ácido, o sea, ácido nitroso que se forma en el medio. Importante para el caso de las anilinas que se transforman en esto, benceno diazonio, cloruro de diazonio, ¿sí? Y entonces lo que yo les decía, que esto se sustituye por distintos tipos de reactivos. Las reacciones de sustitución se dan. Fíjense, esta sal de diazonio, o sea, que viene de la anilina, la podemos sustituir. Primero podemos sustituirlo por halógenos, por ejemplo. Cianuro acá, bromuro de cobre. Sustituyo esto por bromo. Es una SN, ¿no? Por bromo. Puedo sustituir cloruro cuproso por cobre. Ioduro de potasio por yodo. Si lo hidrolizo directamente me da el fenol. Fíjense, es una forma muy fácil de obtener el fenol. Puedo obtener el cianuro de cobre, ¿sí? Puedo obtener el cianuro. Puedo obtener directamente, eliminar el amino y obtener, en este caso, el benceno. Puedo poner con tetrafluoruro de boro el fluoruro. Fíjense que estas reacciones, que son todas sustituciones nucleofílicas sobre el anillo, porque los reactivos que están actuando sobre esto son nucleófilos, ¿sí? Un cloruro, un ioduro, el ácido fosfórico, todo son sustituciones nucleofílicas. ¿Y esto por qué? Porque esto elimina nitrógeno, ¿sí? Entonces sustituye bastante fácil. Entonces fíjense la potencialidad que tenemos, lo vamos a volver a ver, lo van a usar mucho en los problemas esto, porque en las transformaciones esto es algo que lo tienen que tener en la cabeza porque les va a servir mucho, ¿sí? La transformación de anilina a la sal de diazonio y después alguno de estos derivados. Por otro lado, la sal de diazonio como tal, ¿sí? Puede actuar como electrófilo, porque fíjense, la sal de diazonio tiene la carga positiva sobre este nitrógeno, pero tiene una forma resonante, una carga positiva sobre este nitrógeno. O sea, puede actuar como electrófilo en una CEA, ¿sí? Cuando actúa como electrófilo en una CEA se va a unir. Por ejemplo, tengo una dimetilanilina acá, esto orientada por para, se va a unir en general, ¿sí? En la posición para. Estos compuestos que tienen doble enlace nitrógeno-nitrógeno se llaman compuestos azo. Y estos compuestos azo, en general, se utilizan como colorantes. ¿Por qué? Porque tienen una gran conjugación de doble enlace. Esa gran conjugación de doble enlace, fíjense que tiene una conjugación bien extendida acá, esta gran conjugación de doble enlace, ahora cuando estudiemos ultravioleta, vamos a ver que estos compuestos se absorben, ¿sí? En la zona donde nosotros vemos el color. Por lo tanto, si tenemos la oportunidad, vamos a hacer el trabajo práctico de síntesis de este tipo de colorantes, pero sepan que estos compuestos azo, ¿sí? Son colorantes. Bueno, esto, reacción de Zalmeier, restitución de azonio de la dilamina, importante que la sepan, sobre todo para las transformaciones. Vamos a ver, como siempre, espectroscopía, ¿no? Las propiedades espectroscópicas de los
Y los compuestos que vamos estudiando las vamos viendo en cada una de las presentaciones. Así que hoy nos toca ver el tema de las infrarrojos. Nosotros ya estudiamos infrarrojo. ¿Qué tendríamos que ver? ¿Cuáles serían las bandas características? ¿Sí? Primero, la tensión NH. Esto aparece, fíjense, 3300, 3500, ¿sí? Puede confundirse con un oxidrilo, pero las aminas no dan esa comba tabla que da el oxidrilo. Pero no importa, tienen que saber que acá, si tienen una señal acá, 3300, 3500, tienen que pensar rápidamente en un oxidrilo o en un NH, en una amina o en un alcohol o en un oxidrilo de ácido o de lo que sea, ¿sí? La otra, acá tengo 1800 acá. No, por acá, es la flexión NH, ¿sí? Que da aproximadamente 1500, 1600, van a tener otro pico. Pero este es el fundamental, digamos. Y después van a tener los picos característicos. Si es una amida, en vez de una amina van a tener un carbonilo, ¿sí? En 1700. Si no, bueno, van a tener el carbono hidrógeno, de hidrógenos aromáticos, de hidrógenos alifáticos, pero el característico de la amina va a ser esto. TNH y esta señala 1600 aproximadamente. Por ejemplo, tenemos una amina lineal, como esta amina alifática, la exilamina, van a tener la tensión NH, que en general es más grande, es más como de acá, ¿no? La banda NH y después van a tener la flexión a 1600. 1, 2, esto puede estar opacada con otra, ¿sí? Pero ahí la van a tener. Por ejemplo, la anilina tiene NH acá, característico, ¿sí? Y después, fíjense, a 1500, 1600, la flexión. Para la amina secundaria, lo mismo. Si hay NH, vamos a tener la tensión NH. ¿Sí? Y después la flexión. ¿Sí? La tensión, recuerden, era cuando se tiraba la unión nitrógeno-hidrógeno y la flexión es cuando esa unión nitrógeno-hidrógeno se flexionaba hacia un lado o hacia el otro. Y ahora vamos a tener NH también flexión acá en 1500. Esas son las características en el infrarrojo de las aminas. Y ahora vamos a hablar de RMN. ¿Qué vamos a tener característico en el RMN? Primero, supongamos la propilena, ¿sí? Tenemos, ¿cuántos tipos de hidrógeno? Tenemos hidrógenos de metilo, tenemos 2 tipos de hidrógenos de metilenos y tenemos estos hidrógenos. Los hidrógenos de amina, ¿sí? Son hidrógenos que pueden cambiarse por deuteración, ¿tá? Que desaparecen por deuteración. ¿Por qué? Porque son intercambiables con el medio. El desplazamiento químico de estos hidrógenos es muy variable. Puede aparecer, como dice acá, desde 1,7, pero puede aparecer más alto también, igual que los oxidrilos. ¿Se acuerdan que los oxidrilos, el hidrógeno de un oxidrilo de alcohol tenía un rango variable entre 1 y 5? Bueno, las aminas también. ¿Cómo caracterizamos el NH, el hidrógeno de una amina? Primero podemos hacer una deuteración, volver a hacer el espectro y desaparece la señal. Segundo, no son señales que se vea la partición, justamente como tienen intercambio muy rápido con el medio, no logran verse en la escala de RMN partos con hidrógenos adyacentes, ¿sí? Suelen ser bandas, anchitas, ¿sí? Que aparecen por deuteración. Entonces, por ejemplo, para esta amina, para esta mina vamos a tener 1, 2, 3, 4 señales en el RMN. La señal que aparece a campos más altos, delta, más bajos, es la señal de este metilo, ¿sí? Alrededor de 1 señal de metilenos, de metilos. ¿Cómo va a aparecer este metilo? Tiene 2 hidrógenos adyacentes. Va a aparecer como un triplete. Después vamos a tener la señal de este metileno,
que no va a estar tan desprotegido como este que está unido al nitrógeno. Si bien el nitrógeno no es tan electronegativo como el oxígeno, la señal de un carbono unido directamente no va a estar más desprotegida. Entonces vamos a tener ya en 1,5, por ejemplo, la señal de estos hidrógenos. ¿Cómo va a ser la señal de estos hidrógenos? Tenemos 3 hidrógenos por acá, 2 hidrógenos por acá, va a ser o un quintuplete o un cuatriplete dupleteado, o sea, un multiplete básicamente, ¿sí? Y para este caso, el metilo, la señal con la partición con los hidrógenos del amino no se va a ver porque esto intercambia rápidamente, se va a ver la partición con estos hidrógenos. Entonces va a aparecer en delta 2, son etilenos más protegidos, como un triplete, ¿sí? Tiene 2 hidrógenos en el carbono adyacente, con esto no vemos la partición, o sea que acá va a aparecer el triplete. ¿Mm? Y en el carbono 13 simplemente vamos a ver tantas señales como carbonos diferentes tengamos. Acá tenemos 3 carbonos diferentes. Los 3 carbonos son diferentes y acá por otro lado tenemos que entre los carbonos de los metilenos, fíjense, este va a estar más desprotegido simplemente por la inducción del nitrógeno, ¿sí? Que es más electronegativo. Entonces, acá, propilamina. Vamos a tener en 11 el metilo, 27 este carbono y este en 44, el que está unido directamente al nitrógeno. ¿Sí? Este carbono está unido a este carbono y a este nitrógeno, o sea que va a aparecer más desprotegido. Fíjense que se van protegiendo a medida que se van alejando del átomo electronegativo. Un metil unido a una amina, este es un valor que hay que recordar, 26, 27, así como un metilo unido a un oxígeno también es característico, ¿sí? Pero bueno, esos son más o menos los valores para la espectroscopía. Fíjense, acá vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos esta mina, estaba buscando el ejemplo, tenemos esta mina. Esta mina, ¿sí? Tiene un metilo y tiene un resto isopropilo. Entonces, ¿qué señales vamos a dar? La señal de este hidrógeno va a aparecer como una señal, una banda ancha, que no va a estar partida, no se va a ver la partición, y que la característica es que va a desaparecer por deuteración, ¿sí? Entre 0,5 y 3. No se va tan arriba como el OH, que se va hasta 5 porque es más electronegativo. Pero entre 0,5 y 3 vamos a tener una banda ancha ahí para el NH. Bueno, acá esa clara, no se desplaza tanto porque el oxígeno no es tan electronegativo. Después, ¿qué más van a tener en el RMN? Van a tener, en el de protones, van a tener un metilo, un metino y otros 2 metilos iguales. O sea que van a tener la señal de los 2 metilos, la señal del metino y la del metilo. Del metino y de este metilo. ¿Sí? En el carbono tenemos 1, 2, 3 tipos de carbonos. Carbono de, ¿dónde estamos acá? Carbono de metilo, fíjense, en vez de 6 aparece en 30 porque está unido al átomo electronegativo. Lo mismo el carbono, que aparece un poquito más corrido en 50 porque está unido al átomo electronegativo. Y los metiles, y estos metilos un poco más bajos. Están unidos al carbono y no al átomo electronegativo. Bueno, y acá tenemos la espectroscopía de masa, que en realidad todavía no la estudiamos, la espectroscopía de masa, así que la vamos a dejar pendiente para cuando estudiemos en este bloque también los espectros de masa. Bueno, acá estaríamos ¿Subo los terminando. ejercicios? ¿Eh? ¿Subo los ejercicios? Bueno, a ver qué hora es. Son Bueno, las vamos a parar 10:40. 5 minutos para que mi voz vuelva a su lugar, ¿sí? Mientras vos pedís los ejercicios, unos minutitos, ¿te parece? Vale, vale. Yo voy a ir subiendo los ejercicios mientras. Bueno, dale.
Chicos, hace rato subí estos ejercicios en la parte de aminas para que por favor los descarguen y vayan viendo.
Bueno, a ver si puedo ampliarlo esto. Bueno, a ver chicos, de ejercicios de aminas van a tener este primer bloque, que vendría a ser la guía que teníamos, que como no son demasiados, va a haber 2 o 3 bloques más de ejercicios sacados del libro de McMurray. Hoy no vamos a ver muchos ejercicios, lo único que quiero ver de la parte de ejercicios es una parte teórica, que es la parte de basicidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque para hacer el resto de los ejercicios, que en realidad son reacciones y transformaciones, ¿sí? Bueno, todo tipo de reacciones, sería necesario que ustedes vuelvan a ver el PowerPoint, vuelvan a ver la presentación de hoy, reconozcan las nuevas reacciones, ¿sí? Las reacciones de Hoffman, las reacciones de Sales de Diazoño, y en base a eso puedan hacer toda la parte de reactividad. Pero la parte de basicidad, que es, digamos, la más teórica, es la que voy a ver ahora en estos primeros ejercicios, cosa de ya redondear el tema de basicidad de aminas, un tema bien teórico y que nos puede quedar ya resuelto, ¿sí? Así que solamente vamos a ver esto. El primer ejercicio dice, indicar cuál de los siguientes pares cuál es el compuesto más básico. Y vamos a centrarnos en este primer par, que es la amina y la amida. El segundo es fácil, es una amina con hidróxido de sodio. Bueno, ya saben ustedes que el hidróxido de sodio realmente es más básico que la amina orgánica. Pero bueno, vamos acá. Vamos a la amina y la amida, ¿sí? Acá dice, les puse la basicidad y la nucleofilicidad de la amina, ¿sí? Ya estuvimos explicándolo, depende justamente de este par electrónico, del par electrónico sobre el nitrógeno, par electrónico no compartido. ¿Mm? ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos una amina y la vamos a comparar con una amida, ella tiene el par electrónico, ¿sí?, totalmente disponible para unirse a un hidrógeno. Entonces, si nosotros le enfrentamos un ácido, vamos a tener el equilibrio ácido-base, donde se protone la amina y libere el agua. En el caso de las amidas, si vamos a analizar esto nuevamente a través de la disponibilidad de par electrónico, lo primero que tenemos que recordar es que la amida es un híbrido resonante entre estas dos formas, donde el nitrógeno puede ceder el par electrónico a esta unión y el par electrónico del doble enlace irse sobre el oxígeno, ¿sí? Vamos a tener estas dos formas resonantes. Entonces, si nosotros analizamos esto, ¿sí?, vemos en principio que este par electrónico no está solo disponible para poder unirse a un hidrógeno, sino que también está formando parte de la estabilización por resonancia de este compuesto. Entonces, ya de entrada, no más que por la estructura del sustrato, la amida es menos básica que la amina. Y esto también lo podemos analizar a través del anión que se forma, del ion, perdón, del anión, del ion positivo que se forma, del catión, que se forma cuando protonamos. De la misma manera, como les expliqué antes, que analizábamos la acidez en base a la estabilidad del anión que se forma cuando pierde un protón, acá podemos analizar la basicidad en base a la habilidad del catión que se forma cuando gana un protón, ¿sí? ¿Qué pasa con este catión? Básicamente, ¿sí?, acá dice, si la amina se protona, desestabilización por resonancia y el producto está desestabilizado por la tracción inductiva del grupo carbonilo. A ver, primero perdemos la estabilización por resonancia si la protonamos, por eso es que es menos básica. Segundo, ¿qué pasa con nuestro catión? El catión de una amida, a diferencia de lo que pasa en una amida, tiene este resto, tiene el resto carbonilo. Esto tiene un efecto inductivo, ¿sí? El efecto inductivo que va a ejercer el oxígeno acá, sacando electrones de esta zona de la molécula, hace que esta carga positiva esté más concentrada. Y por lo tanto, este catión está más estabilizado,
¿sí? Entonces, las dos causas, la disponibilidad del sustrato y la estabilización del catión, conducen a que evidentemente la mida es mucho menos básica que la amina. Y así se explica, por cualquiera de las dos, ¿sí? Bueno, este problema 80 es para que ustedes jueguen con los PKB. Los PKB tienen el bencilamonio y el ion propilamonio, ¿sí? A ver cuál de ellos es más o menos básico. Vamos a este caso. ¿Mm? Acá tenemos otra vez el caso de las aminas aromáticas. Y nos piden un orden de acidez para la paracloranilina, para-aminoacetofenona o para-metilanilina. ¿Sí? Entonces recuerden, la anilina, la basicidad va a estar dada por el par electrónico sobre cada uno de estos nitrógenos. Normalmente, si la resonancia por estabilización de la anilina es ceder electrones al anillo, ¿sí? Cede electrones al anillo. Por eso cualquier anilina va a ser menos básica que cualquier amina alifática, como esta, porque esta no está cediendo electrones por resonancia, esta sí. Entonces, ahora bien, como esto cede electrones y la basicidad depende de esa disponibilidad, cualquier sustituyente que yo tenga acá, que por efecto inductivo o por efecto mesomérico traiga electrones, va a disminuir la basicidad de la mina. Cualquier efecto, cualquier sustituyente que por efecto inductivo o mesomérico ceda electrones, tire más electrones hacia arriba, va a aumentar la basicidad de la mina. Entonces, lo que hay que analizar ahora, ¿qué pasa con los efectos inductivos y con los efectos mesoméricos, según en qué posición estén los sustituyentes, con la atracción o no de ese par electrónico? Y esto es lo que tenemos acá. Por ejemplo, el cloro. El cloro va a traer electrones, ¿sí? Por efecto inductivo, ¿recuerdan? Porque el efecto mesomérico, el cloro cede electrones al anillo. Atrae electrones por efecto inductivo. O sea que le va a sacar electrones a la mina solo por efecto inductivo. ¿En qué posiciones este cloro va a ejercer más este efecto inductivo? Bueno, básicamente, recuerden que el efecto inductivo se propaga a través de los enlaces sigma, básicamente va a depender de la distancia. Lo va a ejercer mucho más en orto que en meta y que en para. ¿Qué pasa con el restacilo? ¿Sí? Este resto saca electrones por efecto inductivo, porque tiene el oxígeno hacia abajo, y por efecto resonante o mesomérico, ¿por qué? Porque este par electrónico se va sobre el oxígeno y esto quita electrones del anillo. Si esto quita electrones del anillo, va a tratar de quitar electrones también a la mina. O sea, esto va a traer fuertemente los electrones, va a disminuir la basicidad de esta mina. ¿Qué pasa con el metilo? El metilo, recuerden que da electrones por efecto inductivo. Básicamente, porque el efecto mesomérico de hiperconjugación no es muy fuerte, pero sí el inductivo. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que escribir, poner en fórmulas qué es lo que está sucediendo, esto que yo les expliqué acá, básicamente el efecto mesomérico se ve acá. Lo que tenemos que hacer es esta resonancia a partir del compuesto, es decir, bueno, acá va a haber una resonancia donde el oxígeno atraiga electrones y saque electrones del núcleo. Este núcleo va a quedar con una densidad de carga positiva, una carga positiva. Y esta carga positiva, considerando que el asilo se encuentra en meta, en para, llegar sobre el carbono ipso, el carbono que tiene el sustituyente amino. Con lo que también por efecto resonante le va a quitar electrones. Fíjense que esto va a ser mucho menos básico. Entonces, conclusión. La parametilarinina, acá, parametilanilina, ¿sí? Que nadie le saca electrones y el metilo da por efecto inductivo, será más básica que la paracloro. La paracloro le quitan electrones, pero solo por efecto inductivo. Y la menos básica de todos va a ser la para aminoacetofenona. ¿Sí? Entonces, la más básica que esta y más básica que esta. Bueno, esto para hacer estos primeros tres casos.
Vamos a otros casos. El caso D. Son todas anilinas. Tiene un grupo nitro en posición para, un grupo nitro en posición meta, un metoxi en para y un metoxi en meta. Entonces, lo primero que podemos ver es que acá tenemos dos sustituyentes atractores de electrones, por efecto inductivo y por efecto mesomérico. Y acá tenemos dos sustituyentes dadores de electrones, por efecto inductivo y mesomérico. Pero se ejercen los dos en todas las posiciones. ¿Mm? El nitro en para es lo mismo que el nitro en meta. La atracción por efecto inductivo mesomérico se va a ejercer igual. ¿Y qué pasa cuando el grupo dador está en para o en meta? Esto es lo que tenemos entonces que analizar para ver las basicidades. Lo primero que podemos saber es que las dos nitroanilinas van a ser menos básicas que las dos parametoxi. Por cualquiera de las dos parametoxi está teniendo un efecto dador de electrones y cualquiera de los nitros un efecto atractor. O sea que las dos parametoxi van a ser más básicas que las dos paranitroanilinas. Bueno, entonces fíjense, ¿qué analizamos respecto a los efectos? Cuando el nitro está, bueno, el grupo nitro tiene inductivo hacia abajo, mesomérico hacia abajo. El grupo nitro, ¿sí?, solamente por resonancia, por estabilización por resonancia, atrae electrones. Estas fórmulas de equilibrio, estas flechas de equilibrio las tenemos que cambiar todas, después las voy a arreglar, tienen que ser todas de resonancia. El nitro atrae electrones, ¿sí? Y entonces, el efecto resonante del nitro hace que quede una carga positiva sobre el anillo que atrae electrones y queda una carga positiva sobre el carbono que lleva al amino y nuevamente el hidrógeno está con carga positiva. O sea, esto es bastante menos básico. ¿Qué pasa cuando el nitro está en meta? Cuando el nitro está en meta, la atracción electrónica por resonancia se da. Queda la carga positiva en este carbono, después en este, después en este. O sea, la atracción electrónica por resonancia se ejerce menos, porque la carga positiva no llega al carbono que tiene el amino. ¿Estamos? Se ejerce mucho menos. Esta es la forma que tenemos que ver. Quiere decir que de las dos anilinas nitradas, esta va a ser mucho menos básica que esta. Porque acá, básicamente, el nitro está actuando más por efecto inductivo. ¿Y qué pasa con las metoxi? Cuando tenemos el grupo metoxilo que atrae electrones por efecto inductivo, pero cede por efecto mesomérico, ¿sí?, esto da electrones, el anillo queda con carga negativa, sigue en resonancia, la carga negativa, a ver, queda acá, sobre el átomo de nitrógeno, sobre el carbono que lleva el grupo nitro, ¿sí? O sea que acá, fíjense, estamos teniendo más carga negativa, eso aumenta la basicidad. ¿Y qué pasa en el caso de que el metoxi está en meta? Fíjense, cuando el metoxi está en meta, esta carga negativa no llega sobre este carbono, o sea que ese efecto ya no lo tenemos, o no es tan fuerte. Esto quiere decir que de estas dos, la que va a ser más básica va a ser la metoxi, en para. Después va a seguir la metoxi en meta, después va a seguir la nitro en para, y después va a seguir la nitro en meta, perdón, la nitro en para, ¿sí? Entonces, esto sería una forma de analizar la basicidad en base a la disponibilidad electrónica de los electrones sobre el nitrógeno y cómo están afectando los sustituyentes a esa disponibilidad electrónica. Pero de la misma manera que dijimos antes, podemos analizar la basicidad en base al catión que se forma. Cada uno de estos cuatro compuestos se protonara, ¿sí? O sea, se diera la reacción ácido-base de basicidad, ácido-base, el equilibrio ácido-base, tendríamos estos cuatro
estos 4 cationes. Entonces, ¿qué pasa con la estabilidad de esto? Acá tenemos un cation, anilonio, ¿sí? Acá tiene anilonio, acá también y acá también. Esto es un cation. ¿Qué quiere decir? Todo elemento o todo grupo de átomos que atraiga electrones, le saque electrones, va a encontrar esta carga positiva. Y por lo tanto va a ser este cation menos estable. Esto puede ser por efecto mesomérico, puede ser por efecto inductivo. Todo grupo de átomos o átomos que den electrones a este cation, ¿qué van a hacer? Lo van a neutralizar. Por lo tanto, lo van a estabilizar. ¿Qué quiere decir? Que analizando la estabilidad del cation tenemos que llegar a la misma conclusión. El metoxi, que da electrones por efecto inductivo, efecto mesomérico, y que se ejerce más en esta posición, va a ser el que más va a neutralizar este cation y el que más lo va a estabilizar. En segundo término, el metoxi en meta, y lo van a desestabilizar, va a ser el nitro en meta menos que el nitro en para. O sea, que la metoxi va a ser más básica que la metametoxi y después que las dos nitro. La meta va a ser más básica que la para, donde el nitro siempre está desestabilizando el cation y básicamente también a la mina, ¿sí? O sea que por cualquiera de las dos formas de explicar esto tenemos que llegar a una conclusión. Inicialmente, disponibilidad electrónica del par electrónico sobre los nitrógenos y por otro lado, estabilización de los cationes restantes luego de la protonación. Bueno, y ahí vamos a dejar, porque a partir de acá ya vienen problemas donde tienen que ver con las reacciones nuevas que vimos. O sea que lo que van a hacer ahora es, para la clase que viene, a ver, ya lo sacamos, Luis. Vale, ya paro la grabación. Bueno, así yo les explico. Chicos, bueno, entonces, para la clase que viene, que vamos a empezar con una cantidad de problemas de aminas que tenemos, lo recomendable es que vuelvan a ver la presentación, repasen las reacciones conocidas, vean las reacciones nuevas y a partir de ahí pueda por lo menos plantear esta primera serie de problemas que son hasta problemas científicos. De todas maneras, hay algunos resueltos que los voy a explicar. También les vamos a subir otra serie de problemas, que son los problemas de McMurray, que también, bueno, vamos a ir explicando algunos y vamos a algunos para que los hagan ustedes. Así que bueno, hoy terminamos con esta conferencia. Si quieren nos quedamos en el chat, estamos al chat y ahí, bueno, si quieren hacer preguntas o tienen algún inconveniente lo podemos ver, ¿sí? Vale, voy a cerrar acá. Bueno, dale, cierra, cierra.